Hola, ya estamos al aire. Bueno, vamos a esperar a que empiecen a entrar. Les voy a ir contando pues quién soy yo, qué hago y qué vamos a hacer acá. Mi nombre es Carolina Vallejo, soy médica de la Universidad de Antioquia, psiquiatra de la Universidad CES, vivo en Medellín y soy de Medellín y me dedico pues a trabajar como psiquiatra a partir de este año. Pues me gradué recientemente y les traemos un tema súper importante, súper especial y que nos concierne a todos a propósito de que estamos en el mes de la prevención del suicidio y el 10 de septiembre es como el día en el que se celebra precisamente y de forma especial la prevención del suicidio. Entonces vamos a hablar un poco de suicidio y prevención. Espero que todos participen. Voy a estar pendiente de sus comentarios, que me vayan contando sus inquietudes para poder írselas respondiendo. Y los voy a dejar antes de empezar con una información importante de mi colmena. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a ver quién se va conectando. Gracias a todos por estar acá, a toda la gente que ha compartido la información de este live, porque la idea es que esto le llegue a muchas personas. No sabemos a quién le pueda servir esta información. Todos podemos tener un familiar o un amigo cercano al que le podemos ayudar con esto. Y quiero agradecer también la invitación a la Fundación Mi Colmena para ser parte de este programa tan especial que quiere traer temas de interés para ocupar este tiempo que ahora se ha convertido como a veces en un tiempo libre que no sabemos cómo en qué ocuparlo y sobre todo en las horas de la noche. Compartan esto en sus redes para que todas las personas puedan verlo entonces. Y quiero empezar con una frase que todos, para que reflexionen y ahora más adelante alguien me puede dar algún comentario de qué piensa sobre esto que esta frase que les voy a decir, que es de Albert Camus, y él dice que el único problema filosófico serio es el suicidio y que es una decisión que todos los días tomamos de no morir. Y es una reflexión bonita porque es un tema supremamente complejo que nos podríamos quedar aquí hablando horas, días y no lo terminaríamos de cubrir. Tiene demasiadas perspectivas. Yo lo voy a hablar pues desde la perspectiva de la psiquiatría y la medicina y de la psicología un poco, pero pues espero que entiendan que no puedo cubrir absolutamente todo sobre este tema. Entonces, primero quiero contarles este tema porque es tan importante y porque nos concierne a todos. Y es primero porque es como un problema de salud pública, la OMS lo declaró así, donde más de 800.000 personas mueren al año por suicidio. Es la segunda causa de muerte en personas jóvenes entre 15 y 29 años. Y una de cada 20 personas que lo intenta lo logra. Y se encuentra entonces entre las primeras 10 causas de muerte en el mundo. Y cada vez es mucho más frecuente y prevalente, por lo que nos concierne a todos y la idea es prevenirlo a tiempo.
Entonces quiero contarles un poquito, por ejemplo, en Colombia se ha visto un aumento exponencial prácticamente en las tasas de suicidios, en los últimos estudios que se han hecho del 2017 hasta el 2019, casi como que aumentó un 3% de las tasas de suicidio en todo el país, pues que es nuestro país, y eso hace entonces que tengamos que preocuparnos y prestarle mucha atención a eso. Y se ha encontrado entonces, y eso es en general en todo el mundo, pero que la mayoría de las personas que lo hacen son hombres. Los hombres son las personas que logran consumar el suicidio un 80%, pero siempre lo intentan más las mujeres, con un 62% de intentos en las mujeres. Entonces veamos que los hombres son mucho más letales, pero las mujeres lo intentan mucho más. Y si hablamos de los departamentos, solamente así como grande para tener en cuenta, por ejemplo, Bogotá es una de las ciudades que menos prevalencia para el 2019 tuvo de intentos suicidas, mientras que, por ejemplo, departamentos como el mío, Antioquia, se encuentra en los primeros 10, con el municipio, el departamento que más prevalencia tiene es el departamento de Risaralda. Quiero ver si de pronto hay alguien que haya hecho algún comentario. Gracias a todos los que se han venido conectando. Si alguien tiene una pregunta puede hacerla, yo estoy atenta para respondérselas. Y hay una cosa, el primer mito que quiero derrumbar con esta charla es que muchas veces se cree que las personas que hablan o que lo intentan, hablan del suicidio o de la muerte, o que intentan hacerlo, no lo van a cometer o no lo van a lograr. Y eso se ha demostrado que es totalmente falso, porque el 33% de las personas que tienen como una idea, que en algún momento de su vida mencionan esto, en algún momento hace un plan suicida estructurado para llevarlo a cabo. Y de esas personas que tienen un plan, el 60% lo intenta. O sea, más de la mitad de las personas que tienen un plan de suicidio lo hacen. Y de las que no tienen un plan, el 20%. O sea que sigue siendo mucho, pues que sigue siendo importante a pesar de que la prevalencia no sea tan alta. Y se ha encontrado además que las personas que en algún momento expresan ese deseo, lo expresan como la semana antes de realizar el acto, y que debemos prestarle atención. Por aquí veo que María Carolina nos hace una pregunta, porque creo que las mujeres son las que más lo intentan. Ya vamos a hablar un poco de factores de riesgo y les voy a contar qué se ha relacionado con esto. Entonces, hay muchos factores de riesgo. ¿Por qué son importantes como los factores de riesgo en medicina y por qué siempre los tenemos presentes? Porque son estos factores los que nos indican a quién debemos prestarle más atención y tener mucho más cuidado. Entonces, he encontrado que las personas mayores de 45, hombres, que tengan un estado civil viudo o separados, o personas que vivan solas, desempleadas o que ya se hayan jubilado, y personas que tengan antecedente de un intento o antecedente familiar de suicidio. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso porque es súper importante, es una cosa que tenemos que tener presente siempre, así el familiar que se haya suicidado o lo haya intentado no sea como papá o hermano, sino que tenga un grado de consanguinidad más lejano. Y el hecho de tener acceso a armas de fuego también lo convierte en bastante riesgoso, claramente porque tienen acceso pues como a un objeto muy letal que los lleva a consumar el intento. El segundo mito que quiero derribar aquí es que solamente las personas con enfermedad mental se suicidan, porque siempre entonces, aunque digamos es un factor de riesgo súper grande tener una enfermedad mental, sobre todo un trastorno depresivo y el abuso de sustancias. El abuso de sustancias, aquí también quiero que quede presente y que todos lo tengan en cuenta ahora en adelante, no es un vicio, es una enfermedad mental, y como enfermedad mental requiere intervención y tratamiento,
y es uno de los factores de riesgo más grandes, sobre todo como bajo el consumo se puede llevar a cabo un intento con mayor riesgo. Pero no solamente las personas con enfermedad mental lo llevan a cabo, el 90% de las personas que cometen un suicidio tenían una enfermedad mental, pero entonces miren que más o menos de un 5 a un 10% de las personas puede intentarlo sin tener una enfermedad mental. Y eso que tiene, pues, ¿cómo así? Porque a veces creemos como excusarnos, es un poco más fácil pensar que solamente quienes tienen una enfermedad mental se suicidan, pero a veces puede convertirse como en una, como que la persona lo percibe como la única salida, porque hay unos factores de la personalidad que también pueden tener gran influencia sobre esto. Y hay otra cosa en medicina que nos aumenta el riesgo y son las enfermedades crónicas o bastante como muy graves. Entonces, enfermedades como el cáncer, el VIH, el antecedente de un trauma en la cabeza, y enfermedades degenerativas que llevan a las personas a sentir que de pronto sería como una salida más sencilla a sufrir su enfermedad. Entonces, ¿por qué los hombres son más letales? Probablemente porque los hombres tengan acceso primero a cosas más letales y segundo porque tienden, estamos hablando de generalizaciones, ¿cierto?, epidemiológicas, los hombres tienden a ser más temerarios, a hacer cosas de mayor riesgo en comparación a las mujeres que tienen mayor en general temor al dolor, aunque seamos muy fuertes, pero mayor temor al dolor o a la deformidad o a hacer algo, digamos, supremamente grave. Y en cuanto a los factores familiares que les mencionaba ahora, es súper importante entonces tener presente este antecedente porque se ha encontrado que de las personas que se suicidan, un 7 a un 14% de ellos había tenido un suicidio en su familia. Y que las personas que tienen una historia de enfermedad mental, el riesgo se duplica. Y esto tiene que ver entonces con una alta carga genética y unas alteraciones a nivel pues, de las enzimas que sintetizan la serotonina y todos los neurotransmisores del cerebro, que son los que organizan como nuestras emociones, pero también entonces con los factores ambientales, porque esta historia familiar de haber sufrido el suicidio de un ser cercano o de haber vivido esta pérdida también tiene un valor súper importante. Bueno, por aquí también me preguntan, tengo un diagnóstico de trastorno bipolar 2 y depresión recurrente mayor, actualmente estoy atravesando por una crisis moderada. Sin embargo, las personas me dicen que yo no puedo salir sola de depresión, que ocupe mi mente con eso y ya lo soluciono. Actualmente no tengo ganas de vivir y quisiera morir. Esto requiere ayuda urgente. Cuando estamos hablando de enfermedad mental, estamos hablando de que requiere un tratamiento y sobre todo enfermedades mentales graves como estas y tener una ideación suicida recurrente requiere tratamiento y en ocasiones cuando no tenemos como una buena red de apoyo o requerimos contención inmediata, requerimos hospitalización. Digamos que tu caso es bastante complejo y no puedo pues dar como una respuesta tan pequeña para responder algo así, pero sí creo que es importante que necesitas ayuda. Me puedes contactar, vas a ver que en la parte de abajo van a estar apareciendo mis redes y si quieres podemos hablar, digamos, por algo, pues como de una forma más personalizada. Muy bien. También me preguntan si las enfermedades cerebrovasculares aumentan el riesgo. Sí, aumentan el riesgo, porque es una enfermedad que también tiene un impacto, o sea, al estar en el cerebro, tiene un impacto a nivel de las emociones, de la regulación emocional y requiere también prestarle atención. No todas las personas que tienen enfermedad cerebrovascular pensarán en suicidarse, para nada. Pero digamos que si uno tiene un familiar que habla un poco de la muerte y del suicidio, pues tenemos que prestarle muchísima atención si tiene un antecedente como estos, porque digamos que nos aumenta el riesgo, hablando de factores de riesgo, que es como de lo que les estaba hablando en este momento. Y en cuanto al antecedente de intento, entonces, una
de 100 sobrevivientes a suicidio morirán el siguiente año y el 25% de las personas que hace un intento suicida morirá en algún momento de su vida por suicidio. Así que es bastante importante no pensar que porque el intento fue poco letal, se tomó 2 o 3 pastillas, pero era con la idea de morir, sigue siendo grave y sigue siendo importante. No todos tienen que hospitalizarse y este es como el tip también que le dejo a mis amigos médicos, no tenemos que dejar hospitalizado a todos los pacientes, pero requiere una intervención y un tratamiento. Muy bien. Y hablando entonces de factores de la personalidad, entonces ya les he dicho que no solamente las personas con enfermedad mental tienen ideación suicidas, también hay personas sin enfermedad mental que pueden llegar a hacerlo, y esto puede tener que ver con las características de personalidad. ¿Qué características de personalidad podrían tener influencia? Las personas con minusvalía, o sea, como que se sienten menos que los demás, con muy baja autoestima, que ha tenido relaciones personales traumáticas, que está pasando por un dolor psicológico bastante alto o ha pasado en su vida, que tiene pobres estrategias de afrontamiento, y esto, bueno, es un poco difícil de explicar, pero en el live de pronto si vieron donde estaban los psicólogos y hablaban un poco más de la personalidad, a veces tener como poquitas herramientas para resolver los problemas, como que a veces uno es muy restringido y siempre tiene como la misma estrategia, esto hace que a veces sea un poco más difícil resolver los problemas y afrontarlos. Y unos rasgos impulsivos de personalidad a las personas que no actúan sin pensar, actúan demasiado rápido, a veces les falta como un poco más de regulación para tomar las decisiones, puede tener mayor riesgo, o personas que son muy hostiles. Y finalmente quería hablarles del riesgo en niños. Se podría pensar que en niños es más baja, pues que el riesgo es bajo en niños, pero ha venido aumentando, sobre todo pues en niños mayores como de 10 años. Entonces es para prestar atención, niños que tienen antecedente de bullying, que no están estudiando, o sea, que los desescolarizaron, que ha tenido muchos problemas disciplinarios o ha tenido muchos problemas como con sus compañeros. Esto puede ser un factor de riesgo. Y también a estar como expuesto a múltiples estresores en la vida. Y tener también una enfermedad mental, pues claramente. Lo otro, pues como de los riesgos con los niños es pues tener en cuenta el antecedente como de abuso sexual o maltrato familiar, que nos aumenta pues muchísimo el riesgo. Y pues hablando, ya les había mencionado como la historia familiar de suicidio, aquí es súper importante tenerlo presente, sobre todo en adolescentes. Un antecedente del suicidio de un padre es un factor de riesgo grandísimo para suicidio en adolescentes. Y el suicidio en general, se me había olvidado decirles, el suicidio de personas famosas o importantes, porque, o de pares, pues como se suicidó un amigo, pues salió en las noticias que se suicidó un cantante famoso, que pasa por lo menos una vez al año. Esto es un riesgo grande porque es como un evento suicida por imitación. Entonces, por imitación a esa persona que falleció y la persona ya venía como dándole vueltas a la idea, esto podría aumentar el riesgo. Por aquí veo más preguntas. Dice, ¿cómo funcionan las redes de apoyo? Tengo una amiga que me ha dicho que se ha sentido muy deprimida por las situaciones actuales y quisiera ayudarla. Esto funciona por WhatsApp. Bueno, las redes de apoyo se refiere sobre todo a las personas cercanas. O sea, tú puedes encontrar páginas de apoyo para personas con ideación suicida o con trastornos de la personalidad, pero las redes de apoyo tienen que ver con esas personas cercanas que pueden estar atentas a esa persona en riesgo. Cuando nosotros tenemos una persona, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero para responder tu pregunta, si tenemos una persona cercana con una ideación suicida bastante fuerte, con un antecedente de suicidio, con una enfermedad mental, en el momento de la crisis esta persona no debería permanecer sola, debería permanecer acompañada de una persona que la pueda ayudar, comprender, en un lugar seguro, o sea, en un lugar que no sea alto, que no haya como balcones o ventanas cercanas, y restringir todos los medios con los que la persona se puede hacer daño. Venenos, sogas, cuchillos, absolutamente todo. Y en algún momento, digamos, si es una cosa que no se puede contener, requerirá
si está relacionado con enfermedad mental, una hospitalización psiquiátrica. Muy bien, vamos a ver qué más. Bueno, por aquí nos dicen también tengo depresión recurrente y un momento difícil hace 2 años en que pensé que era mejor morir antes que entrar en coma. Seguí todas las recomendaciones de mis médicos y la tuya y estoy muy bien. Qué bonito eso. A veces en la depresión sobre todo se habla como de una visión de túnel, como que uno está cerrado y solamente ve por un huequito muy oscuro y no ve salida, pero cuando si necesita tratamiento, la persona recibe tratamiento, tiene un buen acompañamiento, se empieza a abrir y ya no hay un túnel y digamos que la ideación empieza a remitir. Siempre tendremos que prestarle atención a esa persona que ya lo pensó, pero me alegra que haya superado ese momento. Y en los niños, bueno, aquí me preguntan, ¿qué síntomas pueden verse en niños? Depende si es de enfermedad o no, pero digamos que los niños con personalidades bastante disruptivas, que tienen muchos problemas en el colegio, que están demasiado necios, que empiezan a cambiar su comportamiento, hay que estar primero atentos al antecedente del abuso, al bullying, sea escolar o sea familiar, y al maltrato. Y a partir de eso identificar si tenemos un niño ansioso, que es súper frecuente en niños que sufren de bullying tener trastornos de ansiedad, o si es un niño que está deprimido, con baja autoestima. Y en general para todas las personas, de los mayores predictores es la desesperanza. ¿Qué es la desesperanza? Cuando uno no se ve a futuro, uno le puede preguntar, ¿cómo te ves de aquí a 6 meses? No, no me veo. No me veo porque es que no voy a estar. O planes, no tengo planes porque no quiero nada. Y la futilidad, no le veo sentido a las cosas. Esas dos como emociones y esa falta como de visión a futuro nos aumenta demasiado las alarmas. Muy bien. Y entonces, pues llevo mucho rato hablando de factores de riesgo, pero entonces ustedes se preguntan, ¿será que hay factores protectores? Sí los hay. Un factor protector no significa que nadie que tenga estas características lo va a cometer, no. Es solamente como estadísticas que son buenas y que nos ayudan un poco a sentirnos más tranquilos frente a estas personas. Entonces, ser mujer nos protege de consumar el suicidio. Es decir, ser mujer nos protege de morir por un intento de suicidio, pero no nos protege de los intentos suicidas. Las mujeres a veces tenemos que ser, digamos, muy emocionales e impulsivas, y eso hace que las mujeres, digamos, lo intentemos con mayor frecuencia. Tener hijos menores de 18 años, claro, porque pues eso te aferra a la vida, y pues te da la esperanza de que tienes que criar a tu hijo y estar ahí para él. Relaciones familiares positivas, todo tipo de relaciones familiares, ya pues de padre a hijo, o entre esposos, o digamos con los hermanos, todo esto nos habla de una buena red de apoyo, como hablábamos ahora, es una gran red que está ahí para acompañar a esa persona y que además también le da un sentido a la vida. Tener una religión o ser espiritual, porque esto también hay como una esperanza pues de una vida después de la muerte, o hay también como ese temor al castigo por el suicidio. Entonces esto nos ayuda a aferrarnos más a la vida y nos da un poco más de temor de morir. Los buenos esquemas de afrontamiento, que era lo que les hablaba antes, como los factores de riesgo de los malos esquemas de afrontamiento, y es las personas que tienen muchas herramientas para resolver sus problemas. Y esto se puede trabajar en terapia, que también en la conferencia con los psicólogos se habló mucho. Estar casado, sí, esto siempre causa un poco de risa, porque pues los hombres que siempre dicen como que no, estar casado es horrible, pero estar casado te aferra a la vida y el amor te aferra a la vida. Siempre tener razones para vivir, si uno tiene un motivo, si uno siente que está en este mundo por algún motivo, pues le va a costar mucho más llevar a cabo un intento. Y
tener satisfacción con la vida, o sea, tener una vida satisfactoria. Y ahora más adelante les voy a hablar un poquito más de esto, que como de cómo darle sentido a la vida o cómo hacer que nuestra vida sea un poco más satisfactoria. Después de hablar como entonces de todos los factores, solamente quiero, a veces nos cuesta mucho comprender por qué una persona intenta suicidarse. Entonces tenemos todos esos factores de riesgo y además tenemos como una carga. Entonces les hablaba de la carga genética, de las alteraciones a nivel cerebral que se relacionan con las alteraciones, digamos, en todos los trastornos mentales, las alteraciones a nivel de la serotonina, de la noradrenalina, de todos esos neurotransmisores o hormonas que hacen que nuestro cerebro funcione de una forma adecuada y que nuestras emociones las podamos regular. Tenemos además, digamos, como hay muchos modelos explicativos pues desde la psicología, pero entonces digamos que hay primero una forma es la tristeza, la desesperación y ese deseo de liberarse de un dolor emocional puede llevar a una persona a planear. Y si la persona planea su suicidio, tiene un alto riesgo. O un acto impulsivo por ira, por vengatividad, por rabia o por dolor emocional intenso, también. Porque hace que la persona tenga esa visión de túnel que ahora les hablaba y que se lo lleve a no ver como otras opciones o una salida a su dolor. O hay otras cosas que es, por ejemplo, esos gestos repetitivos que las personas hacen a veces como de intentos. Tenemos que tener presente que hay una forma que son, digamos, como intentos más leves, pero que con el tiempo se cronifican y se pueden convertir en mucho más graves. Muchas veces es una forma de comunicar como una disconfort emocional o el autolesionismo, por ejemplo, las personas que se cortan o que se dan golpes, se arrancan el cabello, que muchas veces hay que prestar atención, puede tratarse de una psicopatología, de una forma de expresar las emociones, pero que muchas veces cuando lo preguntamos, y eso también es para mis amigos médicos, cuando lo preguntamos no es deseo de morir, es deseo de hacer daño para liberar una emoción, pero no buscando la muerte. Muy bien. Ya, pues digamos como para profundizar un poquito en qué hacer entonces. Bueno, ya les he ido dando algunos tips. Es muy importante, primero, y ahora que pues después de ver esta charla, pensemos en qué nos genera a cada uno de nosotros las emociones de ver a alguien que se quiere suicidar o de ver que alguien se suicidó. ¿Qué siento yo frente a la muerte? ¿Qué siento yo frente al suicidio? Estas son cosas súper importantes porque eso nos va a hablar de cómo yo voy a reaccionar frente a esa persona que está al frente mío. No estoy hablando solamente de médicos, obvio para mis amigos médicos, por favor, todos tomen nota, pero para todas las personas es muy importante identificar qué siente frente a la muerte para acompañar adecuadamente a estas personas. Porque esto puede generar, en general, como dos emociones grandes: odio y rabia, aversión frente a esa persona, y entonces, ¿qué va a hacer? Que yo reaccione de una forma agresiva y lo maltrate, o de una forma muy pasiva, me distancio para no estar como frente a esta emoción que me está causando tanto malestar. Y la otra es identificarse con esa ideación suicida, y eso que va a generar más pesimismo y reaseguramiento o reforzar esa ideación de la persona, que es algo que obviamente no queremos porque lo que queremos es salvar su vida. Y a partir de esto y de conocernos a nosotros y trabajar en nuestras emociones y en lo que pensamos, no culpar, no criticar y nunca juzgar, porque esto es algo que se ve muy frecuente y es, pero pues usted para qué se suicidó si lo tiene todo. Pero miremos que es algo tan complejo, tan grande y tan profundo que no tiene que ver con lo que tengo o no, tiene que ver con cómo yo me siento frente a la vida y el mundo. Entonces lo que necesita esa persona es acompañamiento, no criticar, no culpar. Probablemente se sienta bastante culpable por querer morirse o por haberlo hecho. Entonces, esto es
lo primero que debemos hacer, y podemos empezar a trabajar en eso desde ya para que el momento en el que tengamos que vivir una situación de este tipo podamos enfrentarlo de la mejor manera y acompañar de la mejor manera a esa persona. Bueno, por aquí tengo una pregunta, o no es como una, no sé, dice, sabemos que es una enfermedad mental, ¿se puede curar la ansiedad y depresión? ¿Qué son los canales que llevan a una persona a quitarse la vida? Entonces, bueno, de los canales les hablé un poco, pero digamos que son múltiples y eso sería como una charla gigante, pero bueno, un poco ya les he comentado estas cosas, pero entonces se puede curar. Cura es una palabra un poco compleja en medicina, porque por lo general los médicos no curamos, sino que tratamos. Entonces, las personas pueden mejorar, muchas personas pueden necesitar tratamiento durante un tiempo y suspenderlo, hacer terapia psicológica además ayuda a que, digamos, esta mejoría clínica persista en el tiempo, pero siempre está el riesgo de una recaída emocional, o sea, de una recaída en un trastorno afectivo, o sea, que tenía una depresión, la persona mejoró, después estuvo súper bien, no necesitó medicamentos, pero pasó algo y tuvo una recaída. O como hablamos ahora, trastorno afectivo bipolar, igual, tuvo un episodio hipomaníaco o maníaco. Entonces, desafortunadamente, en medicina no hemos encontrado como la cura de casi nada, pero tenemos muchas herramientas para prevenir que se presenten las enfermedades y para tratarlas a tiempo. Y eso es lo siguiente que les quiero dejar en el tintero y es, por favor, tratemos de detectar tempranamente todas las enfermedades asociadas que pueda tener la persona para dar un tratamiento a tiempo. Siempre que se da un tratamiento temprano para las enfermedades mentales, el pronóstico es mucho mejor a aquellas personas que llevan 10, 20 años sufriendo una enfermedad y luego se hace el tratamiento, porque la respuesta al tratamiento va a ser mucho más lenta y va a tener menor probabilidad de mejoría completa o recuperación completa. No tengamos miedo a hablar sobre el tema, esto es para todos, para los médicos mucho, y es no tengan miedo a preguntar si la persona tiene deseos de morir, y si tenemos a una persona cercana que tiene antecedentes de un intento o creemos que tiene alto riesgo y está empezando a hablar sobre el tema, menciona con frecuencia como no, es que ya yo me voy a morir, o pues yo para qué me esfuerzo si nada vale la pena, estoy cansado de estar vivo. Hablemos sobre el tema, preguntemos a la persona cómo se siente, porque un mito muy grande es que si hablamos del tema inducimos el suicidio, pero es todo lo contrario. Cuando una persona habla sobre sus emociones y sobre esas ideas, muchas veces se libera como de esa tensión que venía cargando y de esa idea, y cuando uno la habla con otro se da cuenta que de pronto no es la mejor salida. Entonces, por favor, hablemos del tema. Dejemos de pensar también que los medicamentos son la cura de todo, porque los medicamentos se requieren en enfermedades puntuales, pero no todo mejora con medicamento. Un trastorno depresivo mayor de moderado a grave, ¿cierto? Un trastorno importante, requiere medicamento, pero no todas las personas, como ya sabemos, que intentan suicidarse necesitan un medicamento. Entonces, el medicamento para cuando es adecuado, la terapia psicológica para cuando es adecuado, y de pronto encontrar grupos de apoyo. Ahora se me había olvidado, pero por ejemplo hay unos grupos en el Hospital San Vicente, por ejemplo, que se llama Código P, con todas las personas que hacen un intento de suicidio, después los invitan a este grupo. Y en este grupo se tratan estos temas. Y es excelente, pues como también encontrar personas que hayan vivido la misma experiencia que uno, como para verse ahí reflejado y pensar cómo salir de esto juntos. Estar atentos al consumo de sustancias, ya les había dicho, al consumo de sustancias, ¿por qué? Porque bajo el consumo hay mayor riesgo en intentarlo, y sustancias me refiero también al alcohol, que tendemos a normalizarlo, pero que un consumo frecuente de alcohol y estar bajo el efecto del alcohol aumenta el riesgo de que las personas lo intenten. Si tenemos una persona con una ideación importante, marcada, que persiste en el tiempo, por favor, consultar, y en el hogar, entonces, proveer un ambiente seguro, evitar acceso a techos, a balcones, a ventanas, a todos los objetos con los que se puede hacer daño, sogas, cuchillos, venenos,
absolutamente todo. Sé que es un poquito fuerte y restrictivo y que puede hacer sentir un poco incómoda a la persona, pero estamos protegiendo la vida, que es superior pues, como a las demás cosas, y es algo que va a pasar, pues no es que toda la vida la persona no pueda vivir en un edificio, pero durante ese riesgo es mejor llevarlo a cabo. Hay una cosa que nosotros hacemos en psiquiatría que se llaman los contratos de no suicidio, y lo puede hacer también la familia, y es que una persona cercana, muy apegada al otro, le diga, hagamos un contrato. Yo sé que no quieres hacerte daño, pero a veces sientes ese deseo muy fuerte, prométeme que no lo vas a hacer. Y se puede hacer una carta con un contrato firmado por la persona, y eso hace que la persona se sienta como muy comprometida. Lo otro que hacemos nosotros en psiquiatría es un plan de emergencia, un plan de seguridad, y ustedes lo pueden hacer con su familia. Si ustedes tienen una persona que, digamos, ya lo ha intentado, ha pensado en suicidarse, hacer un plan de contingencia para esos momentos donde se siente como desbordado emocionalmente y quiere hacerlo. Entonces, en ese plan de contingencia, ¿qué hacemos? Bueno, ¿a quién podemos llamar? Y se anota todo, porque uno cuando está en ese momento como de tantas emociones, probablemente no logra pensar claramente. Entonces, hacer el plan, ¿a quién puedo llamar? Con el nombre y el teléfono. ¿Qué puedo hacer para relajarme? Escuchar música, salir a tenerse. Mejorar es los factores de riesgo. Entonces, hay factores de riesgo que no podemos cambiar, pues ser hombre no se puede cambiar, pero que la persona, por ejemplo, viva sola, se puede cambiar en ese momento, mejorar su red de apoyo. Y esos factores protectores, entonces, mejorar, potenciar esos factores protectores, esa buena red de apoyo, vamos a darle más fuerza a esa religión, entonces vamos a trabajar un poco más, vamos a ir un poco más a misa, o la religión, o si medita, entonces vamos a meditar, todo este tipo de estrategias. Y finalmente, como les decía, ahora quería darles como unas recomendaciones como para darle un poco más de sentido a la vida. Bueno, aquí veo una pregunta. ¿Ya se han identificado marcadores genéticos que permitan a los padres identificar si su hijo llegará a sufrir enfermedades mentales específicas? No, hay algunos marcadores genéticos, pero no son tan específicos, porque en psiquiatría lo que pasa es que se comparte mucho las alteraciones genéticas entre muchas enfermedades. O sea, hay alteraciones genéticas que se comparten de la esquizofrenia con el trastorno afectivo bipolar, de la depresión con la ansiedad. Entonces, no hemos llegado a ese nivel tan profundo de conocimiento, pero sí se han encontrado, por ejemplo, marcadores genéticos que nos dicen si una persona va a responder a un medicamento o no. Ahora es supremamente costoso, se hace en personas que no han respondido a tratamientos, pero de pronto más adelante puede ser más fácil acceder a ellos y con ello tener un tratamiento con medicamentos más efectivos. Bueno, y finalmente entonces, después como de todas estas como medidas de prevención y de intervención, por favor consultar temprano, consulten a tiempo, si consideran que la persona o son ustedes necesita ayuda, busquen ayuda. La publicidad del mes de la prevención del suicidio también habla mucho de eso. Hablemos con alguien, no tiene que ser siempre con un profesional. Hay personas que pueden, digamos, por lo menos liberar esa carga y luego tomar la decisión si necesita un psicólogo, un psiquiatra, una intervención más específica o una hospitalización. Y finalmente, entonces, hay un modelo que se llama la psicología positiva, que viene, digamos, tomando fuerza en los últimos años, es solamente una forma de ver el mundo, pero me gusta para todos porque busca que la persona le encuentre sentido a la vida y así sea más feliz. Entonces, ¿cuáles son como las recomendaciones grandes de este modelo que se llama el modelo PERMA? Lo primero es emociones positivas. Entonces, ¿cuáles son las emociones positivas? Buscar ser más optimista, digamos, tratar de disfrutar más las cosas, tratar de tener emociones más positivas. Lo segundo es el compromiso. ¿Qué es el compromiso? Encontrar un trabajo que me llene o un estudio que me llene. Buscar hobbies.
A veces la vida se vuelve muy plana cuando solamente trabajamos o estudiamos y dormimos. Busquemos algo que nos motive, sea lo que sea pintar, sea la música, el arte, lo que sea, pero algo que también le dé más sentido a las cosas. Las relaciones, tener buenas relaciones sociales, sea amorosa o sean amigos, porque tener este tipo de interacciones sociales, interacciones físicas y emocionales, también le da mucho más sentido a la vida. Tener un sentido, un propósito, encontrarle cuál es el sentido de la vida para mí. Para cada persona será diferente, pero encontrar por qué me encuentro yo en este mundo y cómo hago para que esto tenga significado para mí y para los demás. Por ejemplo, también hacer algún trabajo como de ayudar a otras personas, meterse en alguna organización que ayude a las otras personas, eso también le da demasiado sentido a la vida. Y finalmente, como las metas, tener metas realistas, pero soñar con grandes logros, hacerte sentir orgulloso y siempre tratar de ser mejor, hace que la vida tenga un poco más de sentido. Y recuerden siempre entonces tratar, yo sé que no es fácil, estamos en un momento muy difícil, pero tratar de buscar el lado positivo de las cosas nos ayuda. Pues suena como bobo, pero cuando uno trata de ver el lado brillante de las cosas, ayuda bastante. Y centrarse entonces en aquellas cosas que te dan mayor felicidad y energía. Por aquí veo otro comentario. Sí, pues creo que no alcanzo a leerlo completo, pero está bien buscar actividades, pero la gente depresiva por lo general ha perdido el interés. Así es. Y aquí les dejo otro tip que también suena bobo, pero es súper importante. A veces uno está deprimido o sin ánimo o no tiene ganas de hacer las cosas. Pero hay una cosa que se llama la activación conductual y es, usted no tiene ganas de hacerlo, yo sé que no, pero todos los días póngase la meta de así sea 15 minutos hacer esa actividad. Si yo salgo 15 minutos a caminar, así no quiera pararme de la cama, con el tiempo voy a encontrar nuevamente placer en esas cosas, claramente recibiendo también tratamiento. Al principio va a ser muy difícil, pero tratar de forzarse un poco inicialmente te va a ayudar más adelante a que sea más fácil y te va a volver más activo. Y claro, si tenemos a alguien que esté ahí para apoyarnos y ayudarnos a hacer las actividades que nos cuestan, pero que nos sirven, es mejor todavía. Ya con esto termino. Espero pues si alguien más tiene alguna pregunta, ya saben que me pueden contactar por mis redes, han aparecido ahí todo el tiempo, en mi Instagram Psiquiatra Carolina Vallejo, en Facebook Psiquiatra Carolina Vallejo o a mi correo vallejomartinezcarolina@gmail.com. Cualquier duda o si alguien necesita una consulta, sea virtual o presencial, me pueden contactar por ahí. Y entonces, pues, los que todavía no sigan a la Fundación Nicolmena, síganla para que puedan recibir las notificaciones de las actividades, de las transmisiones y de toda la programación que están teniendo. Sé que todos pueden encontrar ahí de pronto algo que les interese o los motive. Y nuevamente quiero agradecerle a la Fundación por haberme invitado. Espero que todo esto que les dije les haya llegado de alguna forma y que le pueda servir a más personas y que ustedes puedan también como replicar este conocimiento para las demás personas. Muchas gracias a todos. Por aquí tengo una pregunta. ¿Cómo evitar convertirse en una carga para las personas cercanas? Al ser una persona depresiva, a veces uno se vuelve como muy jodido con ellos y termina por alejarlos. Bueno, probablemente no seas una carga. A veces cuando uno está deprimido, ese es uno de los sentimientos más grandes, o cuando uno tiene una enfermedad mental en general, uno cree que es una carga, uno cree que es lo peor para su familia, pero no es así. Tu familia está ahí para apoyarte y quiere que estés mejor y a medida que mejores, probablemente vas a dejar de sentir esa emoción de que eres una carga y que les pesas demasiado, porque estoy segura que no es así.
Ah, bueno, por aquí veo otra. Hoy leí sobre la enfermedad que tuvo Robin Williams que lo llevó al suicidio, se llama cuerpos de Levy. Sí, es un tipo de demencia que genera muchas alteraciones comportamentales. Y esto hace que, digamos, a la persona le cueste tomar decisiones como de una forma muy consciente porque el cerebro se ha deteriorado. A veces la persona está desconectada de la realidad, o sea, está psicótica, y eso hace que lo lleve pues a cometer un suicidio, a intentarlo y a consumarlo, como le pasó a Robin Williams. Después podemos hacerle honor también a todas las personas que han fallecido por suicidio y que han sido importantes en nuestra vida. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, podemos terminar. Quiero agradecerles a todos por escucharme, por estar aquí, y que podamos de pronto más adelante hablar sobre otro tema de interés para todos. Excelente.